busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Tenemos más que agradecerte y adorarte, al reconocer tu gracia y tu fidelidad sobre cada uno de nosotros. Señor, agradecidos por la vida y por tus bendiciones, agradecidos por tu perdón y por la salvación, por tu presencia y por tu palabra. Esta mañana te pedimos que nos ayudes. Reconocemos que necesitamos ir hacia adelante a la perfección, siendo transformados, siendo cambiados, y entendemos que con tu palabra tú nos guías hacia el estilo de vida en el cual debemos de andar, y por tu Espíritu tú nos fortaleces para que sea posible ese estilo de vida. Padre, gracias esta mañana porque tenemos la oportunidad, la libertad de meditar en tu palabra. Gracias porque tú puedes hablar a nuestra vida, tú puedes establecernos, afirmarnos y perfeccionarnos. Termina la obra que has comenzado en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos aplicar tu palabra. Obra por medio de tu Espíritu Santo, recordándonos tu palabra y dándonos las fuerzas, el poder para hacer morir en nosotros lo terrenal y para poder andar en vida nueva conforme a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, bendito Dios. Y todo el pueblo dice amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, he compartido 5 aspectos prácticos enfocados con la familia. Y yo no sé, ¿alguien los recuerda? O a menos que los tengan ahí apuntados, ¿verdad? Solo los que apuntan puede hacer que tengan un poco más de posibilidad de recordarse, a menos que usted tenga una memoria así muy fotográfica, ¿verdad? Y recuerda las cosas con mucha facilidad. Pero he hablado acerca de 5 aspectos prácticos. Y yo estaba pensando, realmente estos aspectos van a funcionar si nosotros tomamos la decisión de poder llevar la palabra, de poner la palabra por obra y perseveramos, insistimos en ellos, porque puede hacer que le prestemos atención un poquito de tiempo y luego los abandonamos, cambiamos de tema, nos enfocamos en otra área de la palabra y entonces dejamos de practicar o de vivir lo que ya hemos aprendido, si es que lo aprendimos. He hablado acerca del uso correcto de la autoridad. He hablado acerca del abuso de la autoridad, de la falta de respeto a la autoridad como problemas dentro de la familia. He hablado acerca de la importancia de tomar responsabilidades. El hombre tiene que ser responsable de proveer, de proteger y de instruir a su familia. La mujer tiene que tomar su responsabilidad de poder cuidar la casa, de amar a su esposo, de amar a sus hijos, y de poder cooperar con las tareas relacionadas con las responsabilidades del hombre. Hemos tocado ya el aspecto de ser considerado, es decir, tratar a cada uno conforme a su posición o a su condición. Y en esa consideración entra que no podemos tratar a todos de la misma manera. Por eso es que se habla acerca de un trato preferencial en la Biblia con respecto a las viudas, a los huérfanos. Y se habla de una consideración también hacia los ancianos, porque uno tiene que evaluar la posición y la condición de vida de cada persona y de acuerdo a esa condición tratar a las personas. Y ahí es donde entra la práctica del ser considerado. El primer tema que compartí es acerca de tener un espíritu perdonador. Y he hablado acerca de la realidad de que las familias son un lugar donde hay muchas oportunidades para poder ser perdonado y para poder otorgar perdón. Y uno de los más grandes beneficios de poder tener un espíritu perdonador es vivir libre, porque cuando alguien no perdona vive en amargura, vive cargado, vive muriéndose. Así que hay beneficios en cada una de estas prácticas, en las relaciones con los demás, pero también hay
beneficios personales. El último aspecto que compartí es el aspecto de ser agradecido. Normalmente nuestros hijos no son agradecidos, mencionaba esto. Ellos no saben el esfuerzo que los padres han hecho para que tengan lo que tienen, para que sean lo que son, para que vivan como viven, y entonces por lo general no son agradecidos. Pero también una esposa puede ser ingrata con respecto a los esfuerzos del esposo, o un esposo puede ser desagradecido, ingrato con respecto a la fidelidad, al esfuerzo, a la dedicación. Estos son aspectos que están en la palabra de Dios, que vienen a establecer cómo tendría que ser nuestra vida. Y he estado predicando que nuestras vidas como familias a veces carecen de una gran cantidad de bendiciones o del respaldo de Dios, porque no estamos haciendo la palabra de Dios. Así que tenemos 5 elementos que pueden ayudarnos a mejorar nuestro matrimonio, pueden ayudarnos a mejorar la convivencia familiar. Pero esto va a funcionar si todos los miembros involucrados toman la decisión de hacer la palabra. Porque de lo contrario, de una manera individual, alguien puede comenzar a practicar la palabra y el otro continúa exigiéndole que la cumpla, que la haga. Como la lista de los 40 aspectos prácticos que le compartí el domingo pasado. Se puede estar haciendo la palabra y alguien puede estar exigiendo que se siga cumpliendo lo demás de la palabra mientras él no está haciendo nada. Entonces, pero hay que entender algo bien importante. No importa si los demás no se involucran en hacer la palabra, usted va a ser bendecido por Dios si usted hace la palabra de Dios. Usted va a recibir el respaldo de Dios, el favor de Dios sobre su vida, independientemente de que no se logre mejorar la convivencia familiar, porque a los hijos no les importa, la esposa no está alineada, el esposo ni viene a la iglesia, por diferentes razones, o porque se han perdido la secuencia de enseñanza. Esto es lo ideal, esto es lo soñado, que un hombre fuera responsable, que un hombre fuera considerado, que un hombre use correctamente la autoridad, que un hombre sea agradecido y que muestre ese espíritu perdonador. Eso es lo soñado, que así sea la esposa, que así sean los hijos, pero esa no es la realidad. Entonces tenemos que trabajar en cambiar nuestra vida, y Dios por su palabra nos dice cómo tenemos que vivir, y por su espíritu nos da las fuerzas para que podamos lograrlo. Ahora bien, yo dije voy a predicar durante diciembre y enero sobre estos aspectos familiares. Es como una serie, es como un seminario relacionado con la familia, aunque no lo presenté de esa manera. Pero mi intención es que en 2 meses de predicar la palabra sobre aspectos prácticos que deben de llevarse a la realidad en el seno familiar, las familias cambien. Y puede ser que más de alguno esté frustrado aquí porque hizo el intento y no vio que los demás en su familia quisieran darle seguimiento. Pero yo quiero animarle esta mañana. No importa que los demás no lo hagan, usted va a ser bendecido, porque Dios respalda a los que le honran a Él. Dios bendice a aquellos que le creen a Él, a los que hacen lo que está escrito en la palabra. Así que yo sé que para que funcione a nivel de la familia, la esposa, los hijos tienen que estar alineados, sin justificaciones, sin oposición, sino reconociendo esa es la voluntad de Dios. Pero si la familia no está interesada, si la familia no coopera, por lo menos usted puede encontrar un estilo diferente de vida y recibir la bendición de Dios por causa de obedecer la palabra. Esta mañana el tema es la tolerancia. La tolerancia en el seno familiar, la tolerancia entre los miembros de la familia. Y quiero que entienda algo. Mientras yo predico la palabra, mientras yo escudriño estos aspectos, yo voy descubriendo las áreas de debilidad en mi vida. Mientras escribía, por ejemplo, los 40 aspectos que hay que fortalecer para tener un feliz año 2016, un próspero año, yo puedo, en base a la ayuda del Espíritu de Dios y a la palabra, ir examinando qué áreas yo tengo que cambiar, en qué áreas he desarrollado mi vida, en qué áreas estoy necesitando fortalecer. Y de igual manera, al considerar cada uno de estos 5 aspectos que ya compartí, yo tengo que evaluarme, considerarme, examinarme a mí mismo. ¿Qué tan agradecido soy? ¿Qué tan correcta es mi posición en cuanto al uso de la autoridad? ¿Qué tan responsable soy como padre, como pastor, como esposo? ¿Qué tan considerado soy en la relación con los demás? ¿Y qué tan grande o qué tan elevada está mi posición en cuanto a tener la disposición de perdonar? De igual manera, esta mañana al hablar de la tolerancia, es un aspecto que tenemos que entender, que tenemos que evaluarlo
y tenemos que saber aplicarlo, porque la tolerancia es sumamente importante para poder mantener y desarrollar el matrimonio y la familia. Sin la tolerancia, el matrimonio y la familia se vuelve un lugar lleno de estrés, un lugar lleno de tensiones, donde las personas van a ir amargándose cada vez más, van a ir deteriorándose en su trato, van a ir maltratándose, hiriéndose y acumulando esas heridas y ese daño, y al final eso roba la bendición, roba el respaldo de Dios, roba la paz de Dios, roba la vida. Así que vamos a hablar acerca de la tolerancia esta mañana, y la intención es que cada uno de nosotros pueda descubrir en qué nivel está de la práctica de la tolerancia, pero sobre todo que tomemos la decisión de practicarla, porque esto va a traer paz a su vida, va a traer paz a su espíritu, y va a traer también el respaldo de Dios sobre usted. Quiero comenzar entonces estableciendo 4 aplicaciones de la palabra tolerancia para poder ir entendiendo de qué se trata la tolerancia. En la ingeniería o en la fabricación de las cosas, la tolerancia se entiende como el margen de error que se permite en la fabricación de un producto. La tolerancia es el espacio o las medidas que se puede permitir, entre las cuales se puede jugar, o los defectos que un producto puede tener. En cuanto a la medicina, se establece que la tolerancia es la capacidad de un organismo de poder resistir la influencia de elementos externos sin poder cambiar. Y entonces encontramos que hay gente que no tolera la penicilina, por ejemplo. O encontramos que hay muchos niños y aún adultos que no toleran la lactosa. Entonces, cuando hay un agente externo, cuando hay un elemento que viene a meterse en un organismo, puede hacer que cause un efecto, y eso se llamaría intolerancia. O puede hacer que no cause ningún efecto. A eso se llama tolerancia. En las relaciones sociales, en las relaciones humanas, la tolerancia es la capacidad de ser paciente con las personas, especialmente con aquellos que son injustos o que están provocándonos por causa de sus actitudes. Y también incluye el poder mantenerse bajo control ante las acciones incorrectas de las personas que están bajo nuestra autoridad y que se muestran en rebeldía o se muestran ignorantes. Así que vemos que en la práctica, y vamos a enfocarnos en las relaciones sociales, vamos a olvidarnos de la ingeniería, vamos a olvidarnos de la medicina, y vamos a enfocarnos en las relaciones. La tolerancia es necesaria en las relaciones humanas. La tolerancia es necesaria en nuestro trato. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Todos estamos llenos de defectos, unos más que otros, pero todos tenemos defectos. Todos cometemos injusticias. Y sin la tolerancia, las relaciones se vuelven muy tensas. Hay demasiados roces, hay demasiada presión. Ahora, el asunto también es importante entender que la tolerancia tiene un límite. Y que la tolerancia no tiene que confundirse con falta de carácter, porque esto puede ser causa de problema. Una esposa puede acusar al esposo de que él es muy tolerante con los hijos, pero lo cierto es que ella es muy estricta. Entonces, ¿quién va a decir quién está en lo correcto? Es un problema, porque se puede ser tolerante hasta cierto punto, y espero que esta mañana, a través de ver los beneficios y los límites, podamos aplicarlo de una mejor manera. Mientras no se comprende, esto puede ser causa de problemas, porque cada uno de nosotros tiene un criterio o un concepto diferente, y en la práctica o en la aplicación piensa que los límites están en otro lugar. Así que es importante el poder comprender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña sobre esto. Vamos a Efesios capítulo 4 verso 2 y comencemos con la instrucción bíblica. Es una instrucción bíblica para nosotros. No es un tema así que muy emocionante, no es un tema así que bien profundo, bien interesante. Es un tema que nos confronta con nuestra carnalidad y que tiene como propósito que hagamos morir algo en nosotros y que nos vistamos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. 2 textos simples, sencillos, que se encuentran en la palabra de Dios
y que usted no tiene que tomarlos para llevarlos en su relación con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo o en su relación fuera de su hogar, sino que comienza con la familia. Dice en Efesios capítulo 4 y versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué será que Dios habrá inspirado al apóstol Pablo para escribir que nos soportáramos? Respuesta: porque todos cometemos injusticia los unos contra los otros. Siempre habrán razones para poder levantarnos en contra de las acciones que otros están realizando, en contra nuestra. Siempre habrá justificación para reaccionar. Y aquí es donde entra lo de soportarse. La instrucción bíblica, el modelo que Dios nos presenta entonces como parte de nuestro perfil como creyentes es que deberíamos de ser personas capaces de soportarnos. Pero a veces hasta hablamos de esta manera: es que es insoportable, yo ya no lo soporto. Pero la palabra dice que siga soportando. Entonces vamos a aplicar esta mañana esta práctica de vida que va a traer beneficios en su salud, en su condición personal, en su relación con los demás, aún independientemente de que los demás no hagan su parte. Colosenses capítulo 3 versículo 13 es el otro texto donde claramente Dios nos da esta instrucción. Ahora, hay que tomar esto como un mandato, hermanos. No es como una sugerencia, es un mandato. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Ahora, ¿por qué tenemos que soportar? Porque Dios nos ha soportado a nosotros. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Por qué tenemos que amar? Porque Dios nos ama. ¿Por qué tenemos que servir? Dios nos ha servido a nosotros. Fíjese que todo lo que Dios nos manda que hagamos, Él ya lo ha hecho con nosotros. Estamos obligados, estamos endeudados. Así que esta mañana quiero que usted salga de aquí con este entendimiento. Usted está comprometido a ser tolerante, aunque no se emocione. Usted está comprometido. La palabra de Dios le manda a que usted se soporte con paciencia en amor. Los unos soporte a los otros. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Vea, el perdón es diferente del soportar. El perdón se otorga cuando ya hubo una falta, una agresión, una injusticia, un pecado, y se libera a la persona. Pero la tolerancia es en el momento. Es la acción en el momento de la discusión, es la acción en el momento del maltrato, es en el presente. El perdonar se puede hacer después de mucho tiempo, pero la tolerancia es algo práctico, es algo en el presente. Y la palabra dice que tenemos que soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, de manera que si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo lo ha perdonado a usted, así también usted tiene que hacerlo con otros. De nuevo, no son sugerencias, son los mandamientos de Dios para la iglesia. Usted tiene que perdonar así como Cristo la ha perdonado o lo ha perdonado. Si usted perdona en otro nivel, recuerde, ya tocamos el principio del perdón. Si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar, y eso puede estar estorbando su bendición. Cada uno de los aspectos que estoy predicando son prácticos. Cada uno de los aspectos que he compartido tienen que ver con obedecer a Dios y recibir la bendición de Dios. Usted no quiere perdonar, Dios no lo va a perdonar y sus bendiciones se detienen. Usted no tiene una actitud de agradecimiento, usted no muestra la gratitud, entonces como ingrato usted va a cosechar consecuencias de esa actitud mala, de ese corazón malo. No va a poder ser puesto sobre más porque no ha sido fiel sobre lo poco que ha recibido. Usted abusa de la autoridad, usted no respeta la autoridad, va a tener problemas. Entienda eso esta mañana. El beneficiado principal en obedecer la palabra es aquel que hace la palabra, pero luego va a beneficiar a aquellos con los que se relaciona. Pero quiero insistir en esto esta mañana: independientemente que los demás no hagan su parte, haga la suya. Dios lo va a bendecir a usted. A soportarnos. Dios nos manda
a que nos soportemos unos a otros. Y vamos a entender y a utilizar este concepto como el concepto clave, el claro que vamos a estar repitiendo, y es que el soportar es la virtud de controlarse ante las provocaciones personales o injusticias recibidas. Y como le dije, yo ya, mientras estoy en la palabra, estoy examinando qué es lo que yo no soporto, qué es lo que a mí me saca de mis casillas, qué es lo que yo no tolero. Y por eso vamos a cubrir esta mañana la tolerancia, la intolerancia y los límites de la tolerancia, porque son aspectos prácticos que pueden mejorar nuestras relaciones. Así que cuando hablamos de la tolerancia, vamos a describirla, vamos a usar este concepto. La tolerancia es la virtud de controlarse ante las provocaciones personales o injusticias recibidas. A usted le están diciendo algo, a usted lo están ofendiendo, a usted lo están acusando. ¿Cómo usted reacciona? ¿Cómo usted maneja eso? ¿Cómo usted se comporta ante la presión? Eso define su nivel de tolerancia. ¿Qué es lo que usted aguanta? ¿Qué es lo que usted no aguanta? Ahí es donde viene la práctica o la aplicación de cuán tolerante usted ha logrado desarrollarse en su espíritu. ¿Tolera usted las ofensas? ¿Tolera usted que lo calumnien? ¿Tolera usted que lo acusen? Y todas esas cosas se dan en el matrimonio, en la familia. Reclamos, reproches, gritos. Se dan ese tipo de cosas. Y de acuerdo a la manera en que estemos nosotros enfocados con la palabra, de acuerdo a qué tan plantados estemos en la palabra, así va a ser nuestra actitud. Así que es importante, recuerde eso, el concepto es que la tolerancia es la virtud de controlarse ante las provocaciones personales o las injusticias recibidas. Y como el enfoque particular de toda esta serie es la familia, pensemos por ejemplo, mire, hermana, por casualidad usted piensa que usted tiene 20 y tantos años ya de aguantar a su esposo. Solo es una pregunta. Por casualidad a usted se le ha ocurrido, tengo tanto tiempo estarlo aguantando a este hombre. Porque la verdad es de que había que preguntarle al esposo también. Si el esposo por casualidad no piensa que tiene los mismos años de aguantarla a usted. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Como el enfoque en la familia, yo quiero ser práctico. O con los hijos. Sucede que los hijos generalmente piensan, es que yo no aguanto a mis papás. Es al revés. Los papás son los que han estado aguantando a los hijos. Amén. Pero los hijos dicen que no nos aguantan a nosotros. Entonces se da curiosamente esta realidad en lo práctico, de que todos pensamos que estamos aguantando, pero nadie piensa cuánto lo han aguantado. Así que comienza esta mañana por arrepentirse de todo lo que ha hecho y de aquello de lo que lo han aguantado. Porque en la práctica, en la convivencia diaria, es normal que uno se exprese de esa manera. Yo no tengo por qué estarte aguantando. Yo no tengo por qué aguantarlos a ustedes. Fíjese que sí tenemos, hermano. Porque Dios nos aguantó a nosotros y nos sigue aguantando. Pero al mismo tiempo que tenemos la responsabilidad de aguantar, de soportar, de tolerar, porque estas son palabras sinónimas, al mismo tiempo que tenemos la responsabilidad de actuar de esa manera para que nuestro espíritu sea perfeccionado, también tenemos la responsabilidad de ser considerados en el trato con otros. O sea, mire, Dios realmente quiere un nuevo hombre creado en Cristo Jesús, hermano. Una persona que está siendo perfeccionada con la palabra y por el Espíritu, será una persona que procura no causar daños y perdona los daños que le hacen. Procura no ser servido y procura servir. Amén. Es una persona que no importa que no le pidan perdón, perdona, pero si él falla, él va a pedir perdón. O sea, el modelo del hombre perfecto, según la palabra, es bien elevado. Y por eso nosotros preferimos mejor hacer a un lado esto de trabajar en nuestra vida. Mejor hablemos de Daniel y las bestias y las cabezas de esos animales que aparecen ahí en Apocalipsis. Mejor hablemos acerca del anticristo, a ver si logramos averiguar quién es. Porque esto de cambiar nuestra vida está difícil.
Eso de hacer morir lo terrenal en nosotros nunca vamos a terminar, ni en el milenio quizá. Por eso Dios tiene que redimirnos de este cuerpo, hermano, porque mientras estamos en el mundo y en este cuerpo, estamos sujetos a desobediencia, inclinados al pecado, y tenemos que permanecer en esta lucha, en esta batalla. Pero es parte de nuestra vida de fe, obedecer la palabra de Dios. Así que, hermanos, esto de soportarse unos a otros es una realidad práctica en las familias. El esposo aguanta el mal carácter de la esposa. La esposa aguanta la irresponsabilidad del marido, el maltrato o la rudeza. El esposo aguanta la falta de respeto de la esposa. La esposa aguanta lo simple, lo indiferente, lo pan sin sal que es el esposo. No digan amén, por favor, porque me animan demasiado a que continúe predicando. Entonces, el matrimonio y la familia es un lugar donde habrán un montón de injusticia y es necesaria la tolerancia. La tolerancia va a permitir que las relaciones sean un poco más llevaderas. La tolerancia quizás cumpliría la función de lo que hace el aceite, la lubricación entre piezas. Permite que las piezas funcionen, se friccionan pero indirectamente y pueden continuar adelante. La tolerancia es una virtud. La tolerancia es una capacidad espiritual donde usted no reacciona cuando están cometiendo una injusticia en contra suya o cuando usted está siendo provocado, y usted se mantiene en control, se mantiene en dominio de sí mismo. ¿Cuántos ya tienen 10 en tolerancia? Levanten la mano. Gracias por esas manos no levantadas. Tenemos que trabajar en esa área. Amén. Ahora, ¿cuál es el significado bíblico de tolerar, de la tolerancia? Mire, vamos a tener que comenzar cambiando la forma de pensar. Yo ya no te voy a seguir aguantando. Ese aguantar es más bien soportar, sufrir la injusticia y colocarse en una posición de víctima. Pero la tolerancia es un acto consciente. La tolerancia es una decisión. Uno decide ser tolerante porque uno está trabajando en el perfeccionamiento de su propio espíritu, de su propio ser, y está caminando en obediencia y en temor de Dios y no quiere pecar en contra del otro. Porque la Biblia nos manda a no devolver mal por mal. ¿Alguien ha leído ese texto? Dice que hay que vencer con el bien el mal. Pero ¿cuántos aquí son vencidos por el mal? ¿Cuántos aquí devuelven mal por mal? ¿Cuántos aquí devuelven mal por mal? ¿O ustedes son como la mujer virtuosa? Le da bien ella todos los días y no le da mal, porque no levantan la mano. Todos estamos sujetos al pecado. Todos estamos llenos de imperfecciones. Todos cometemos injusticias. Todos necesitamos ser tolerados y todos necesitamos ser tolerantes. Yo no sé si usted se ha descubierto a usted algún día que usted se levanta de mal carácter, que ni usted mismo sabe lo que quiere. Se dice eso con respecto a las mujeres, se dice eso con respecto a los adolescentes, pero los hombres no son la excepción. Los hombres a veces no hay quien los aguante. De repente andan raros ahí. Entonces necesitamos que nos tolere a alguien. Necesitamos ser tolerados por los demás. Necesitamos que alguien nos dé ese margen de error, ese margen para equivocarnos, nos dé ese espacio donde la imperfección puede permitirse. Y es lo mismo con los hijos. Necesitamos ser tolerantes con los hijos, pero saber hasta dónde. Necesitamos llevar a la práctica este asunto de la tolerancia, y esto va a mejorar su vida y su relación con los demás. Ahora, bíblicamente, vamos a ver lo que es tolerar. Tolerar procede de la palabra latina o del latín tolerare, que significa sostener o soportar. Así que tolerar tiene que ver con sostener algo, aguantar algo o soportar algo. Es decir, bajo una presión, permanecer ahí. Ser tolerante significa soportar algo, soportar el peso, soportar la presión. Y ya en la práctica de las relaciones sociales, soportar las actitudes de las personas. Ahora, esta palabra latina proviene de la palabra griega anekomai o anechomai, y la palabra griega significa sufrir. Así que cuando la palabra de Dios nos instruye a soportarnos unos a otros, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que suframos. ¿Cuántos sufridos hay aquí esta mañana?
Quiero ver manos levantadas de los sufridos. Ah. Y entonces, ¿por qué se hacen los sufridos en la casa, pues? Soportar en el idioma original es sufrir. Y miren, ahí dicen amén los hombres. Los hombres sufren. No dijeron amén, ay, dijeron la hermana. No están despiertos. Vaya, pues le puedo dar otra oportunidad. Miren, las mujeres sufren. Las sufridas se hacen. Es que este es el asunto, que cuando hablamos de sufrir, tolerar, aguantar, pensamos, yo soy el que aguanto, yo soy el que sufro, yo soy. Pero no pensamos qué es lo que los demás están tolerando, soportando o sufriéndonos a nosotros. Y esto está conectado con Corintios 13, donde se habla del amor. Dice que el amor es sufrido, ¿verdad? Entonces, como una evidencia de caminar en amor, uno le sufre cosas a los hijos. Es que ustedes no dicen amén, hermano. Por causa del amor en la pareja, en el matrimonio, se sufren cosas, se soportan ciertas cosas, se toleran ciertas cosas. Pero hay que aprender la diferencia entre aguantar y tolerar. Porque la tolerancia es un acto consciente, permisivo, en base al error, a la injusticia cometida por otra persona. Pero el aguantar es, no, aquí estoy aguantando hambre. El aguantar es, no, aquí estoy aguantando la maltratada que me da, porque no puedo hacer otra cosa, porque no me puedo defender, porque no me puedo ir. No, es diferente. La tolerancia bíblica es un acto, es una decisión de que yo voy a poner de mi parte para que la relación con los demás no se vuelva estresante, no se vuelva tensa, porque yo no voy a exigir de ellos que se comporten como tienen que hacerlo. Les voy a dar un margen para que se equivoquen. Yo no voy a reaccionar en contra de ellos de acuerdo a la actitud que están teniendo en contra mía. Voy a permitirles que se arrepientan. Voy a dar un tiempo. Entonces la tolerancia permite que las relaciones se desarrollen bajo la presión, bajo las tensiones y sin las exigencias del castigo o de las consecuencias. Ahora, esta palabra, cuando ya se traduce al inglés, es la palabra forbear. Y esta palabra significa abstenerse de hacer o decir algo. Mire la tolerancia, qué interesante. Abstenerse de hacer o decir algo que usted podría. Es decir, usted puede devolver la ofensa, pero en la tolerancia usted cierra la boca. Usted puede devolver un golpe, pero en la tolerancia usted se detiene, se refrena. Usted puede mostrar una actitud de ira o de algo, pero en la tolerancia usted no lo hace. Ahora, el asunto aquí es entender esto. Todos en mayor o menor grado practicamos la tolerancia. El asunto es que la tolerancia tiene que ser consciente y tiene que ser hecha con sabiduría. Por ejemplo, la tolerancia en cuanto a la disciplina de los hijos, eso es importante. Generalmente uno de los dos quiere que en el momento que el cipote hizo algo malo, a que le caiga el zapatazo, que le caiga lo que sea. Pero el otro no, espérate, tranquilo. Entonces, siempre hay uno explosivo y hay otro que es más calmado. Y hay que examinar si está bien el nivel de tolerancia que alguien está mostrando, o si está bien el nivel de aparente intolerancia que el otro está mostrando. Y ahí es donde tenemos que aterrizar esta mañana de una manera práctica en base a la instrucción que recibimos en la Escritura. La palabra de Dios entonces nos habla acerca de que nos soportemos unos a otros. Eso significa que nos sostengamos los unos a los otros, significa que nos suframos los unos a los otros, y significa que nos abstengamos de hacer o de decir algo que podríamos en contra de aquellos que nos han dañado. La tolerancia entonces es tener control para no levantarse en contra de alguien que nos ha dañado. La tolerancia tiene que ver con el dominio propio. Y en la familia, mis hermanos, se necesita la tolerancia para poder permanecer a pesar de las críticas. ¿A cuántos no les importa que los critiquen? ¿Hay alguien aquí esta mañana? ¿A cuántos no les importa que los critiquen? Que diga que es una haragana, que diga que es un descuidado, que es un bueno para nada. Usted aguanta que lo ofendan, que lo critiquen.
usted no siente nada. Yo creo que quizás solamente si fuera sordo. Usted es un sordo. Usted es un sordo. Usted es un sordo. Solo ahí si no reaccionaría. Pero en la familia se van a dar las críticas. Usted critica, a usted lo critican. En la familia se dan las acusaciones. No, es que vos no me las haces. ¿Crees que no te conozco? Si ya sé lo que andas pensando. ¿Ah? A ver cómo hacen, que ya tienen bolita de cristal los que hablan así. Pero en la familia hay acusaciones. Usted acusa, pero también a usted lo acusan. Amén. En la familia hay ofensas. Usted ofende y a usted lo ofenden. Que usted ofende menos, es cierto, pero usted ofende. Y todos estos son aspectos donde no se ha llevado a la práctica la tolerancia. En la familia hay indiferencia, a veces de los hijos, a veces de los padres, o a veces entre los cónyuges. Hay indiferencia del uno hacia el otro. No hay una respuesta a un estímulo, a un cariño, o ni siquiera hay cariño. No, ya se murió el amor. La desobediencia es otra área que viene a causar tensión en las relaciones. Que los hijos desobedezcan. Usted tiene que saber hasta dónde va a tolerar que los hijos desobedezcan, pero tiene que ser tolerante, porque Dios no le ha dado a usted inmediatamente que usted pecó. ¿Alguien dice amén? Dios nos da tiempo. Pero hay gente tan explosiva que quiere mandar al infierno ya a las personas. No dan cuenta de la misericordia de Dios sobre su vida. No, es que conmigo Dios no ha sido misericordioso. Si yo no he sido tan pecador, tan pecadora, ellos sí. Se nos olvida nuestra posición y nos convertimos en jueces. Nos convertimos en acusadores. La tolerancia en la familia se necesita porque hay a veces comentarios provocadores. Un comentario puede herir a alguien y el que lo emitió piensa que no es la gran cosa. Una mujer le dice a su marido: sos un irresponsable. Y el hombre dice: Jesucristo, si le he mantenido y aquí he estado y son 40 años y me dice que soy irresponsable. Tal vez de esos 42 años no fui responsable, pero 38 contra 2 sigo ganando. No puede ser. Y la mujer lo baña de un solo: son un irresponsable. Y para colmo dice: son buenos para nada. Entonces a veces hay comentarios provocadores. O viene el esposo y hace un comentario insensato: si es que bien me dijeron, me hubiera casado con la novia que tuve antes que vos. Y el hombre piensa que eso no hiere a la mujer, pero la mujer va a pensar en eso toda su vida. Que el hombre vive pensando en su novia. Estoy hablando de aspectos prácticos, iglesia. Yo quiero tocarle la llaga a alguien, quiero patear los callos ahí a alguien. Porque las cosas que hablamos y pensamos, si la verdad te estoy diciendo, o si no, y si no es la verdad, ¿por qué te duele? ¡Qué barbaridad! O sea, si es la verdad que te estoy diciendo, aguantátela. Y si no es verdad lo que te estoy diciendo, entonces ¿por qué te enojas? Dios mío. ¿Verdad que se necesita la tolerancia? Se necesita el control solo por el Espíritu Santo, hermano, y ese es nuestro problema antes de convertirnos en Hulk. Porque hay muchos hombres verdes dentro de la iglesia y mujeres verdes también. Ay, habían quedado bien tranquilas, ¿verdad? No, sí, eso les gusta. Pero no, aquí vamos parejo. En la familia se necesita la tolerancia porque hay irrespeto a la autoridad. No se puede mantener el orden mientras la autoridad no se respete, pero tiene que haber un margen de tolerancia. No ser tan estricto, tan rígido, porque eso causa tensión al estar siendo tan exigente. En la familia también se necesita tolerancia en cuanto a los abusos de autoridad, en cuanto a las fallas personales, las faltas de respeto, las mentiras o las cosas que suceden. De manera que podemos resumir: en una familia habrán un montón de oportunidades para recibir injusticia, para poder ser tratados de la manera en que no merecemos ser tratados, y esas mismas oportunidades servirán para poder levantarnos en contra de otros, para poder hacer algo. La palabra dice que él como cordero enmudeció y no dijo nada. Y sabe, hay un texto en Isaías refiriéndose al Señor Jesucristo que dice que él, ¿quién es sordo
como mi siervo. ¿Sabe qué significa eso? Tener la capacidad de oír todo lo que le digan y usted quedarse callado. Yo todavía no puedo. Y por eso le dije, cada uno tiene que medirse. Yo puedo soportar ofensas, me da igual. Puedo medio soportar las críticas, me pongo hacia un poquito al brinco. Con las acusaciones, ahí sí me transformo. Eso sí me provoca. Usted tiene que examinarse de una manera personal. ¿Qué es lo que a usted lo provoca? ¿En qué área usted tiene que trabajar? ¿En qué área usted tiene que fortalecer y desarrollar su vida espiritual? A mí lo que me da cólera, hermano, que mi mujer no me hace caso. Pues póngala quieta. No, trabaje en esa área y deje que Dios. Eso querían que les dijera, ¿verdad? No, si están esperando que yo diga algo mal puesto para después decir el pastor dijo, ¿verdad? Recuerde que usted va a trabajar en su vida. Amén. Y deje que Dios haga su parte con los demás. Así que vemos que en la familia habrán oportunidades para poder practicar la tolerancia, pero la tolerancia tiene que ser un acto consciente. Una vez más, la tolerancia es la virtud de controlarse ante las provocaciones personales o las injusticias recibidas. Usted se mantiene sobrio, usted se mantiene en control, usted tolera eso, usted lo soporta, usted da un espacio de tiempo, usted no reacciona. Pero muy importante, la tolerancia no debe confundirse con falta de carácter o falta de autoridad. Ejemplo, un hombre le cuenta a otro que su esposa lo maltrata, lo ofende, le dice palabras groseras y esto y lo otro, y usted se deja, varón, yo que usted ya la hubiera puesto quieta. Estoy hablando palabras literales, palabras verdaderas. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando es confrontado en su autoridad y es ofendido, y eso viene de parte de una mujer, toca su ego, porque significa que como que tiene que someterse y aguantar a alguien que es más débil y a quien podría someter fácilmente. Entonces el hombre tiene que trabajar consigo mismo para poder refrenarse y no tratar mal a una mujer que está siendo provocadora, que está actuando de una manera injusta, que está siendo abusiva. Y el hombre tiene que mantener un ejercicio tremendo de sus pasiones y de sí mismo para no reaccionar. Y es bien difícil, sobre todo si la mujer le dice al hombre, pégame pues, y se le va acercando, pégame pues, le dice, va, aquí estoy, pégame. Y más si lo empuja, pégame pues, tocame. Pero eso no se da en la iglesia, Centro Cristiano de Fe. A mí me han contado cosas y me dijeron, mire pastor, predique sobre esto porque yo no puedo predicar, me van a descubrir, me dijo. Son cosas para que a través de la internet se sepan en todo el mundo, y el mundo que tiene que arreglar su vida la arregle, ¿verdad? Ustedes solamente son los testigos ante cuales estoy predicando estas cosas esta mañana. Entonces viene otro hombre y le dice a este que está hablando de su trato con la mujer, es que usted no tiene por qué aguantar eso. Es cierto, en parte no tiene por qué aguantarlo, debería ser sabio y ver cómo escaparse de la situación, porque lo correcto no es póngala quieta, dele un solo, no es lo correcto, porque eso sería intolerancia. Amén. Ahora, lo correcto es que el hombre tiene que saber manejar la presión, y este es el problema, mujeres. El hombre tiene que saber manejar la presión que se le está poniendo, y si el hombre es un carnal, ¿cómo la va a manejar? Y si encontramos una persona carnal provocando a otro carnal, ¿y qué es lo que va a haber ahí? Pues va a haber un conflicto siempre. Ahora pongamos un carnal con un espiritual, el espiritual va a aguantar, y este era el caso de este hermano que estaba contándole al otro. No, es que ella me dice así, de veras, y hermana, ¿estás seguro que ha nacido de nuevo? Sí. Y también me dice así, de verdad, no, yo no creo. Entonces uno estaba siendo tolerante, practicándolo, aunque había que examinar si está correcto su nivel de tolerancia. Y el otro intolerante le dice, a mí una mujer me llega a hablar así y yo la pongo quieta. Intolerancia. Ahora podemos darle vuelta a la escena y que el asunto sea al revés.
y que sea el hombre abusando de la mujer y la mujer como una mujer santa, piadosa, igual que Sara, que llamaba a su señor Abraham, Señor. Una mujer, sí, mi amor, agacha la cabeza, aquí están las pantuflas. ¿Quieres más café, mi amor? ¿Lechita? ¿Descremada o entera? ¿Cuántas de azúcar, mi cielo? ¿Está muy caliente? ¿Un cubito de hielo? Un extremo, una mujer que tolera ser abusada. No es correcto. Que la mujer por ser cristiana va a aguantar y aguantar. No es correcto. Pero tampoco es, si tanta hambre tenés, servite el hartazón vos y ahí está, pues. Repito, no sucede en el CCF. No. Entonces, ante esas actitudes que son la realidad de la vida práctica, que son la realidad de las familias que conforman las iglesias, se necesita la determinación de levantarse como la generación que deberíamos de ser, el pueblo de Dios. Amén. No dice la palabra que somos un pueblo santo, pues. Somos una nación adquirida por Dios. Deberíamos de ser un pueblo diferente, con actitudes diferentes. Y la palabra nos muestra la diferencia. La palabra nos muestra cuáles son las cosas que nos deberían de hacer diferentes: el respeto, la misericordia, el perdón, el servicio, la humildad y tantas virtudes y tantos valores del reino que no los hemos desarrollado, aunque ya vamos a cumplir 18 años. Pero sí, yo puedo enseñar sobre esto, sobre aquello y sobre lo otro, y tenemos un montón de textos memorizados y tenemos este certificado y este diploma, y me gradué aquí, me gradué por allá, y soy un doctor en divinidades. Pero ni la mujer lo aguanta, porque sus virtudes no se miran. Entonces el asunto es que no hemos trabajado en moldear nuestra vida por enfocarnos en ir a la iglesia y acumular conocimiento. Entonces tenemos conocimiento, tenemos información, conocemos doctrina bíblica, pero no hemos trabajado en el carácter. No nos hemos detenido para crucificarnos, para hacer morir lo terrenal, para desvestirnos del viejo hombre, para vestirnos del nuevo. Y por eso es tan importante, hermano, ir a la palabra, ver qué es lo que Dios me ordena que haga y luego depender del Espíritu Santo para poder hacerlo. Esta mañana la instrucción bíblica es: soportándoos unos a otros. Pero todavía nos hace falta entender los límites. Ahora repito, la tolerancia no debe de confundirse con falta de carácter o de autoridad. Este hombre, aconsejando al otro, le dijo: ponga quieta a esa mujer, que no le vuelva a faltar respeto. El otro le dijo: no, es que estoy teniéndole paciencia, le dijo. Estoy esperando a ver si cambia. ¿Y cuántos años lleva ya? 15, le dijo. Pues como que no va a cambiar, le dijo el otro. Entonces la cuestión es: ¿dónde ponerle un límite a la tolerancia? ¿Dónde decir ya no más? Ahí está una cuestión sumamente importante y que va a depender de la guianza del Espíritu Santo. Porque Dios, por regla general, nos manda a soportar, a que suframos, a que no nos levantemos en contra de los demás. Pero tiene que haber un límite y está relacionado con los beneficios o con los propósitos que queremos alcanzar. Pero para que vaya quedando claro, ser tolerante significa que no se irrita rápidamente. Ser tolerante significa que permite que otros se equivoquen. Se les da margen, pues sabe que él se equivoca, ella se equivoca, y deja que también los demás se equivoquen. Ser tolerante significa respetar las opiniones o las actitudes ajenas, aunque estén equivocados. Usted sabe que alguien está hablando algo que esté equivocado, pero usted lo respeta. Usted respeta las opiniones. Usted no se mete a quererlo dominar, a quererlo controlar. Eso es parte de la tolerancia. Deja que las personas piensen como tienen que pensar o como quieren pensar. Deja que las personas actúen como tienen que actuar. Uno de los problemas que se da en el matrimonio es este: las personas quieren cambiarse, quieren que el otro cambie, que el otro se ría de esta manera, que camine de esta manera, que coma de esta manera, que duerma de esta manera. Mientras no sea con roncar, no se meta. El asunto es que queremos que el otro sea como nosotros pensamos que tiene que ser. Y ahí tiene que haber tolerancia, porque la otra persona tiene su propio carácter, su propia personalidad, su propia forma de ser.
Ahora, eso no significa no dar algún consejo o alguna instrucción sobre algo que se esté haciendo incorrectamente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca de la persona o de gustos que las personas tienen. Así que ser tolerante también significa no permitir que las injusticias o provocaciones terminen con su paciencia. En este sentido, vamos a Mateo 17:17. No permitir que las injusticias o las provocaciones terminen con su paciencia. Mateo 17:17. A Jesús le trajeron a un muchacho endemoniado que los apóstoles no habían podido liberar, y viene ahí el papá diciéndole que él cree, pero que le ayude a su incredulidad. Jesús le pregunta que desde cuándo está así el muchacho, y le dice que desde niño, etcétera, etcétera. Pero vea el asunto en el verso 17. Respondiendo Jesús les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús tuvo que soportar la incredulidad de los judíos. Jesús tuvo que soportar el rechazo de sí mismo como el Mesías. No lo quisieron reconocer como el Mesías. Jesús tuvo que soportar las acusaciones, las calumnias, las ofensas. A Jesús le dijeron que estaba endemoniado. A usted le dicen que está endemoniado. No estaba, pero se endemonía en ese momento quizá. Perdón, se me salió. No estaba hasta ese punto, pero hoy sí los tocaron. A Jesús le dijeron que estaba endemoniado. Y él dijo, no, dijo, si yo hago las obras de mi Padre, dijo. Yo por el dedo de Dios es que hago los milagros. Jesús no, los endemoniados son ustedes, hijos del diablo, los van a chamuscar 2 veces en el infierno porque más condenación por rechazar. No. ¿Qué hizo Jesús? Él se estableció en su condición de dependencia de Dios. Es tremendo, hermano, cuando vemos esto. Yo lo veo como una virtud que realmente, si le ponemos amor, interés a desarrollarla, nos puede hacer personas más nobles, hermano. Personas más agradables y más parecidas a Dios, lógicamente. Amén. Manteniendo el control, el dominio. Y que cuando viene un ataque en contra nuestra, una injusticia, una actitud incorrecta en contra nuestra, en lugar de defendernos, y en el peor de los casos, en lugar de devolver mal por mal, actuar con bondad y devolver bien a cambio del mal. No, hombre, eso sí es espiritual más que hablar en lenguas y más que profetizar. Eso es más espiritual que profetizar. Porque la profecía por algo tiene que ser juzgada, la gente se la inventa. Pero que usted camine en amor, camine en misericordia, perdone de verdad, sea tolerante, eso sí revela una vida espiritual. Que alguien profetice, no. Es decir, hay gente que profetiza de su corazón, pero su vida y sus acciones no revelan que es espiritual. Es bíblico. Ya lo vamos a ver más adelante en Jeremías, sobre todo los profetas que profetizan de su corazón. Yo no he hablado y dicen así, dice Jehová, dice el Señor. Pero la vida, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está la consideración? Y es lo mismo con todas las áreas ministeriales. Predicar, cualquiera puede predicar. Cantar, cualquiera puede cantar. No todos, ¿verdad? Tocar un instrumento. Es lo mismo con todas las cosas ministeriales o que aparentemente son espirituales. Pero la verdadera vida espiritual está en el corazón. Y se revela con una conducta agradable delante de Dios. No con una prédica bien armada, no con una profecía, no con cantos bien ejecutados. No, es con una vida de acuerdo al perfil que Dios nos presenta en la palabra. Y es ahí donde tenemos que poner este énfasis para que las cosas mejoren en la familia y en nuestra vida. Jesús hace esa pregunta: ¿hasta cuándo los he de soportar?
Jesús está diciendo, estoy siendo paciente con ustedes, no estoy reaccionando a pesar de su incredulidad, no estoy actuando en contra de ustedes a pesar de que me han rechazado como Mesías, no creen en los milagros, creen que estoy endemoniado. ¿Hasta cuándo yo voy a tener que continuar soportándolos? Jesús lo está confrontando. Y esto establece una verdad: la tolerancia tiene un límite. En lo particular, la palabra dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. En lo particular, yo he sido tolerante con mis hijos en la medida de lo que yo he considerado correcto. ¿Qué me he conseguido? Que el uno me acuse de tener preferencias con el otro, y viceversa. El otro también me acusa de que quien prefiero es al otro. ¿A usted le ha pasado eso? Eso sí pasa en el CCF. Pero yo, según mi mejor entendimiento, yo estoy tratando de ser justo. Estoy tratando de tratar a cada uno como corresponde. Pero ante la vista de ellos, yo estoy siendo injusto. Ante la vista de mi esposa, quizás muy tolerante o demasiado estricto. Pero uno tiene que tener una convicción personal. Y sobre todo, delante de Dios, de que está haciendo las cosas como tienen que ser hechas. Porque si no, uno, hermano, va a ser movido hasta por el vecino. Mire, vecino, yo veo que usted muy poquito le da a sus hijos, denle más, hombre, para que se le componga. El vecino le va a decir cuántos le va a dar. No, ¿verdad? Uno tiene que tener los conceptos propios en base a la dependencia de Dios, en base al conocimiento de la palabra, en base a la guianza de Dios. Entonces vamos a la diversidad de aplicaciones cuando hablamos de la tolerancia. Mire, hay una tolerancia positiva y hay una tolerancia negativa. O sea, hay cosas que usted tolera, que usted soporta, que usted permite, que usted deja, y eso es positivo, eso es bueno, eso va a producir frutos. Pero hay otra tolerancia que es negativa. Eso no va a producir nada bueno. Y hay que saber cuándo no ser tolerantes, porque lo que estamos tolerando, lo que estamos permitiendo, no va a tener ningún beneficio. Por ejemplo, la tolerancia positiva es ser paciente con los débiles en la fe, ser paciente con los ignorantes. La tolerancia positiva es el permitir que otros tengan ese espacio de tiempo para arrepentirse y cambiar su conducta, porque también nosotros hemos cometido errores, hemos tratado mal, hemos sido ásperos, hemos sido rudos, y dejamos que otros tengan su mal rato, su mal carácter. Hoy la luna amaneció a saber cómo y por eso andan así que no se entienden. Tolerancia positiva. Pero la tolerancia negativa, que causaría que se aplique a una intolerancia que es positiva, es por ejemplo con las doctrinas bíblicas. No, si venimos con una doctrina bíblica o supuesta doctrina bíblica que no es bíblica, ahí hay que ser intolerante. ¿Alguien dice amén? Porque vamos a tolerar, a soportar o a permitir doctrinas antibíblicas. No, momento, ahí hay que ser intolerante. Allí, si nosotros toleramos una doctrina antibíblica, estamos haciendo práctica, estamos haciendo uso de la tolerancia de una manera incorrecta. No, que hay que respetar las preferencias sexuales, ¿verdad? No, que si ellos se quieren casar está bueno. Esa tolerancia es negativa. Y allí hay que ser intolerante. No, que mire que el mundo ha evolucionado y que ahora con la diversidad sexual, ¿verdad? Usted tiene que comprender, abrir su... Sí, el problema es que esa tolerancia se ha convertido en promoción. Y en lugar de únicamente respetar a la persona como persona, se está promoviendo la corrupción y la inmoralidad bajo la bandera de la diversidad sexual. Si es que no hay diversidad sexual, solamente hay dos sexos. Dios no creó diversidad sexual, varón y hembra los creó. No, pero y que la tolerancia, un momento, la tolerancia tiene límites. Y hay pastores que no han puesto límites a las doctrinas. Entonces hay un problema cuando se es tolerante de una manera incorrecta. A nivel del campo militar es intolerante, y es correcto, que se soporte la insubordinación. Imagínese usted que en un cuartel ya nadie hace caso. ¿A dónde va a ir a parar la Fuerza Armada? Entonces, en el ambiente militar la insubordinación no se puede tolerar. En la casa sí, deje que sus hijos de vez en cuando se
se pongan un poquito, denles un chance, denles un poquito de pita, un espacito ahí. Ahora, si su casa es cuartel, entonces alíñenlos y fusílenlos. Póngalo contra el paredón y denles un sol y se le van a acabar los problemas. La tolerancia negativa, por ejemplo, tolerar la delincuencia. Sí, tenemos grandes niveles de delincuencia, pero estamos mejor que 184 países del mundo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Entonces tolerémoslo porque esto está aguantable todavía. Eso es como que nosotros dijéramos, miren hermano, aquí entre nosotros vamos a tolerar que robemos poquito. Oye, róbele poquito a su hermano. ¿Qué es eso? Vamos a tolerar palabras, malas palabras, pero chiquitas. Cuéntela. No, hay un punto donde no debe de haber tolerancia. Y si se da la tolerancia en esa área, entonces es una tolerancia negativa. Que usted permita que sus hijos en su casa digan malas palabras, es una tolerancia negativa. Porque usted lo deja, va a continuar. Continúa y lo deja, va a seguir. Amén. Entonces la tolerancia tiene que tener un enfoque, tiene que tener un propósito, tiene que ser hecha con sabiduría y es lograda solamente por el Espíritu Santo. Cuando se aplica únicamente, no, es que viera que yo no me complico la vida. Ah, por no complicarse la vida, usted puede dejar que sus hijos se pierdan. Y está tolerando cosas que no tiene que tolerar. 15 años tiene la cipota, es que para que no me anden con mentiras, pastor, yo le di permiso. Pues ojalá que salga bien con su permiso, porque yo ahí ni me quiero meter. No, que mire que el muchacho es un buen muchacho y si solo lo que le falta es que no ha aceptado a Cristo. Ah, lo único que le falta es que sea hijo de Dios, todavía es un hijo del diablo. Solo ese poquito le falta, diferencia entre hijo del diablo a hijo de poquito le falta, ¿verdad? No, pero es que mire que de todas maneras los hipotes se la hacen a uno y para que no anden de escondida, yo le he dicho que aquí en mi casa, ah, pues sí, las abuelitas se engañaban de esa manera. Si usted tolera cosas que no tiene que tolerar, al final va a haber destrucción, al final van a haber consecuencias. Si se tolera la inmoralidad, si se tolera el anatema en la casa, si se tolera el pecado, entonces van a haber consecuencias. La tolerancia tiene un límite y tenemos que aprender que otros no obedezcan, para que otros no respeten, para que otros fallen, porque ahí es donde viene la tolerancia, en todas esas áreas. Pero ¿hasta dónde va a llegar la tolerancia? ¿Hasta dónde un hombre va a poner o va a tratar de manejar la situación de una mujer que no lo respeta? ¿Hasta dónde una mujer va a ponerle un alto a estarse sometiendo a un marido abusador? ¿Hasta dónde los padres van a ponerle límites a los hijos en cuanto a su conducta que está fuera de lo que Dios está respaldando? Se necesita tener un límite y se necesita el poder del Espíritu de Dios para estar respaldado en las decisiones que se tomen. Ahora, así como hay tolerancia positiva, entonces hay tolerancia negativa. Y la tolerancia negativa debe o justifica la intolerancia. Hay pastores que toleran doctrinas antibíblicas y las están fomentando. Pero en realidad eso justifica la intolerancia. Yo quiero, en la medida de mi mejor saber y entender, y en el buen uso de mis facultades, yo quiero ser intolerante ante las doctrinas antibíblicas. ¿Alguien está conmigo? Yo no quiero ser tolerante con las corrientes modernas. Yo no quiero ser tolerante con que la iglesia se leude y se desvíe de lo que yo entiendo y considero que es la sana doctrina. Yo voy a ser intolerante en cuanto a eso. Entonces usted de igual manera tiene que saber en qué va a ser tolerante, hasta dónde va a llevar la tolerancia y en qué va a ser intolerante. Amén. Ahora, en el mundo existe la intolerancia negativa. Dos ejemplos: la intolerancia religiosa, ese pleito que hay de la religión, que una vez se identifica uno de una religión con el otro, inmediatamente surge la pugna, surge el conflicto. Usted tiene que aprender a relacionarse correctamente con miembros de otras religiones, porque como persona todos merecemos respeto. Ahora, que usted puede predicar a Cristo, lo más importante es que muestre a Cristo, porque Mahatma Gandhi, cuando fue a una iglesia cristiana, él salió frustrado de ahí, porque él dijo: yo vine a la iglesia porque había oído de su Cristo y me gusta su Cristo, pero no me gustan los cristianos. Eso dice en su biografía. Así que el hombre no se convirtió.
¿Por qué? Porque vio el mal testimonio, vio la conducta, vio la vida, vio las acciones de los cristianos. Y sucede que dentro de la biografía está que uno de ellos, un diácono de la iglesia, comenzó a atacarlo por ser hindú. En lugar de mostrarle a Cristo, en lugar de mostrarle el amor de Cristo, comenzó a atacarlo por ser un hindú. De igual manera usted puede tratar a sus familiares carismáticos. Sí, si con todo y la Virgen vas a ir también allá. Usted no tiene que hacer eso. ¿Qué esos tus muñecos de palo que te gustan andar cargando? Cierre la boca. Sea prudente, sea respetuoso, sea sabio. Amén. Porque muchos evangélicos mal caen cuando hacen ese tipo de comentarios. Si eso no edifica a nadie, amén, eso no edifica a nadie. Pero como creyentes no nos hemos enfocado en desarrollar una conducta acorde a la palabra, y para colmo somos mal educados. Hay un montón de familias de evangélicos que tienen relaciones rotas con el resto de sus familiares y no se llevan bien con los vecinos porque ni le hablan. Porque ¿para qué le va a hablar a ese pecador? Y si usted no le habla a los pecadores, ¿quién le va a hablar? Tenemos tantas cosas en la cabeza, pero somos espirituales, ¿verdad? Porque aquí estamos el domingo alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito su nombre para siempre. Intolerancia y tolerancia son aspectos que teníamos que poder aplicar en nuestra vida. La tolerancia o la intolerancia tiene que tener un propósito, hermano. El propósito positivo de la tolerancia sería darle continuidad a una relación en armonía. ¿Por qué yo voy a tolerar algo de alguien? Porque quiero que la relación continúe de buena manera. Ese es el propósito. Que la relación no se rompa. Voy a tolerarlo, voy a aguantar, voy a pasar por alto, voy a mantenerme en control. Espero que se controle, espero que se detenga, porque quiero mantener la paz, quiero mantener la armonía. Ahora, si continúa, entonces voy a tener que poner un alto, porque tampoco voy a estar aguantando de una manera sin propósito. Porque este es el asunto, que la tolerancia positiva tiene que tener un beneficio a alcanzar. Ejemplo: una madre soltera está criando a sus hijos, trabaja de lavar, trabaja de echar tortillas y se está matando para poder sacar adelante a sus hijos, pero sus hijos no valoran, van mal en el estudio, desobedientes, irresponsables. ¿Vale la pena que esa mujer se siga matando? No, punto. Hay que ponerle un punto a la tolerancia. No se está alcanzando un beneficio. Entonces, ¿por qué tolerar si no se está logrando un objetivo? Ahí viene un punto de alto. Y ese punto es el que hay que identificar en la relación conyugal. ¿Nos está llevando a algo bueno la tolerancia? ¿O esto solamente está permitiendo que esto continúe más allá? ¿Está llevando a algo bueno que la mujer siempre agache la cabeza? ¿O el hombre cada vez le habla más fuerte y más golpeado? Tiene que haber un alto en base al propósito que se está persiguiendo. ¿Hay algún beneficio de que el papá sea tolerante con los hijos en la educación? ¿O los hijos ya se están subiendo demasiado? Hay que ponerle un alto. La tolerancia tiene límite. Otro propósito de la tolerancia positiva es dar tiempo para el arrepentimiento. Usted no reacciona porque usted está esperando que la gente recapacite, reconozca y diga: sí, mira, me equivoqué. Reconozco que no tenía que haber hablado lo que hablé. Reconozco que te lastimé, te herí, fui desobediente, lo que sea, hijo, esposo, esposa. Dar tiempo para el arrepentimiento. Tercer propósito de ser tolerante: no ser rígido o estricto en el trato con los demás. Porque el Señor Jesús dijo que con la medida que usted mida, con esa lo van a medir a usted. Usted se la lleva de estricto, hasta los centavos vueltos le va a pedir el Señor. Usted se la lleva así que muy cabal, muy aquí, así lo van a medir, porque no está teniendo misericordia. Amén. Ahora, en el caso de la intolerancia, los propósitos de la intolerancia podrían ser no permitir la contaminación o corrupción. Mire, Dios es intolerante con la inmundicia en el reino. ¿Ha leído que en Apocalipsis dice que ninguna cosa inmunda entrará en la ciudad? Amén.
Cuando Dios haga en la consumación de todas las cosas la selección, Dios va a ser intolerante con los hechiceros, con los afeminados, con los que se echan con varones, con los ladrones, con los borrachos. No entran, dice. ¿Qué significa? Cero tolerancia. Dios no tolera la inmundicia en el reino. Amén. Entonces la tolerancia o la intolerancia tienen un propósito. En este caso el propósito es no permitir la contaminación o la corrupción. El otro propósito de la intolerancia sería permanecer en lo que es correcto o produce beneficio. Por ejemplo, yo no tolero esas doctrinas que están sustentando los pastores de la diversidad sexual, la aceptación y todo eso. ¿Cuál es mi propósito al ser intolerante? Que permanezcamos en lo que es correcto y lo que trae beneficios a la vida de las personas. Entonces la intolerancia también tiene sus propósitos, y por eso es que tiene que ser hecho conscientemente, no como reacción. Finalmente, un propósito más de la intolerancia es evitar que otros sigan el mismo camino o conducta. Dios dice que aguantó al pueblo 40 años. Entonces Dios es tolerante. Pero llegó un momento en que la tolerancia se acabó. ¿Y qué dijo? Como dijeron que yo los había traído al desierto para que se murieran, entonces muéranse en el desierto. Y ahí se murieron. La tolerancia tiene un límite. La intolerancia tiene su aplicación. La tolerancia positiva tiene su aplicación. Pero entendiendo el asunto de los límites, definamos esto. Límites de la tolerancia. ¿Tolerante hasta dónde? ¿Hasta dónde usted va a aguantar la desobediencia, los abusos? ¿Hasta dónde usted va a soportar las fallas, el mal carácter, las ofensas? ¿Hasta dónde? Dije que una clave es la dependencia del Espíritu Santo. Porque si usted está siendo tolerante o intolerante con un propósito, si ese propósito no se está alcanzando, ahí usted está llegando al punto final, donde ya no continuar siendo tolerante, porque no estamos llegando a nada. Un hombre está siendo manso con la mujer y la mujer se aprovecha de eso. No están yendo a ningún lado. Y sucede con algunos buenos evangélicos, pero eso no pasa en el CCF. Que el hombre es un pan de Dios, como un hombre que cuando nos poníamos a orar aquí me decía: pastor, una de las cosas por las que yo quiero que oremos es que el Señor nos ayude a ser más mansos y más humildes, y el más manso y humilde de todo lo que estamos aquí. Entonces hay hombres que de veras tienen un temor, un carácter, y tienen una mujercita, y no hemos ido a la barrera ahora, le dice, da la segunda, le. Entonces se dan situaciones donde si la vida que estamos llevando, las acciones que se están tomando, la práctica de las virtudes no nos está llevando a algo bueno, de cortarlas, porque no se está alcanzando ningún propósito. Y eso, entiéndase, va en ambas direcciones, particularmente en el área del matrimonio. Ahora, ocupamos un ejemplo y vamos a terminar con esto: los límites de la tolerancia. Usted tiene que saber hasta dónde llega la tolerancia, y va a depender de su sabiduría y de su dependencia de Dios, dónde decir hasta aquí, dónde permitir que sus hijos sean desobedientes. Por ejemplo, con los niños. Miren, los niños pequeños hacen cosas, pero no por maldad. ¿Y qué hacen los padres intolerantes? Por cualquier cosa va el reglazo. Que el niño agarró un juguete, que el niño lo aventó. Es que mientras el niño no crece, no está consciente, no entiende y no hace las cosas con maldad, usted no puede castigar a un niño por todas las cosas que hace. Usted no puede castigar a un niño porque en su ignorancia o en su descuido o en su falta de dominio de sus facultades quebró cosas, por ejemplo. No, usted no puede, mientras no haya una actitud de rebeldía, de maldad, venir a estar castigando. Se necesita ser tolerante con los hijos mientras ellos son instruidos, mientras ellos aprenden, mientras ellos entienden, y no estar castigándolos por cualquier cosa. Ahora veamos en segundo libro de Samuel, capítulo 13, así bien rápidamente. Un buen mal ejemplo de tolerancia negativa fue el rey David. El rey David es excelente ejemplo en tantas áreas que Dios lo llama el hombre conforme a su corazón. Pero como todos somos humanos y estamos hechos de barro, y todos somos imperfectos y tenemos errores, uno de los más grandes errores que se le puede señalar a David fue en el área familiar.
David a nivel familiar fue un fracaso. David en el área paternal fue una persona tolerante de una manera negativa. Yo voy a dejar que usted sea quien lea toda la historia, solo le voy a dar los puntos principales. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Déjeme buscar el verso porque no lo tengo aquí. Dice: Amnón violó a su media hermana Tamar. Si lo encuentra más rápido, me avisa, hermano César. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. ¿O alguien me dice en cuál versículo está? Segundo libro de Samuel. ¿13 qué? ¿13 cuánto? No los oigo. 13, 6. No, más adelante, más adelante. Ajá. 12. Ahí está. Dice que toda la historia allí, que hubo mentira, que se fingió enfermo el hermano. Los detalles simplemente serían los siguientes. David tenía un hijo que se llamaba Amnón. Y este medio hermano de Absalón y de Tamar se enamoró de su media hermana y andaba pero loco por su media hermana. Y alguien le aconsejó que se fingiera enfermo y que esperara que su media hermana llegara, y cuando su media hermana llegara, pues se acostara con ella. Y eso fue lo que sucedió. La historia resumida es que David toleró la maldad de sus hijos. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas o a su hija y él no hizo nada. Eso se llama tolerancia negativa. No hizo nada. Pasados 2 años, según la historia, Absalón, que era hermano de Tamar, mató a Amnón. ¿Y sabe qué hizo David? Nada. Un hijo suyo viola a la hermana, no hace nada. Otro hijo suyo se levanta y mata al violador y David no hace nada. Y Absalón se queda huyendo, se va a huir, se queda viviendo lejos y David no hace nada. David es un fracaso como padre. David es un buen ejemplo de lo que es ser tolerante negativamente, porque la tolerancia de David permitió que Absalón posteriormente se sublevara y le quisiera quitar el reino. Más adelante, con los años, Absalón regresa y cuando Absalón regresa, comienza a colocarse en las puertas del palacio y comienza a congraciarse con la gente y a preguntarles que a qué vienen, a hablar sobre los juicios. Y como era normal que la gente llegara a buscar al rey para que el rey juzgara sus problemas, él trataba como de ganarse el corazón de ellos, haciéndoles ver que él se pondría de su lado y que si él fuera el rey, él los apoyaría y que él los respaldaría. Y dice que de esa manera arrastró el corazón del pueblo hacia él. Pero no solamente hizo eso traicionando a su papá, sino que después se levantó y se proclamó rey. Y tuvo sacerdotes y tuvo militares que lo siguieron. ¿Por qué? Porque la tolerancia excesiva de David causaron que Absalón se convirtiera en un rebelde en contra de su autoridad y no tuvo temor. David tuvo que huir de Absalón. Es cuando David va llorando, descalzo, subiendo la cuesta del Monte de los Olivos, porque Absalón se levanta. Y mire cuál es la tolerancia, mire la actitud. Por eso es que como padres tenemos que estar conscientes, hermano, depender de Dios, buscar la guianza de Dios y de la palabra para poder hacer las cosas. Que David, en lugar de enfrentar a su hijo, siendo el rey establecido por Dios, no le consulta a Dios y huye. Y se va, sale huyendo y deja aparentemente a Absalón con el dominio. Más adelante, la gente que está con David se levantan contra él, defienden al rey y se proponen que tienen que derrocar a este rey, a Absalón. ¿Y qué hace David? Trátenlo con cuidado, le dice. Si me lo matan suavecito. Matan a Absalón
Y cuando matan a Absalón, el rey está triste porque mataron a Absalón. Y entonces el general va y le reprocha, porque con la actitud que tiene les está mostrando de que si hubieran muerto ellos, él estuviera más contento con tal de que su hijo Absalón estuviera vivo. Y hasta allí David reacciona y se da cuenta que ha sido tolerante incorrectamente. La tolerancia tiene su aplicación, hermanos, y hay lugar para la intolerancia, y la tolerancia tiene sus límites. Búsquenlo en la palabra, búsquenlo en la guianza del Espíritu Santo, porque es una virtud que tenemos que desarrollar. Es una área que Dios demanda que nosotros practiquemos. La historia termina en Reyes 15, primer libro de Reyes 1, 5. David fue un mal modelo de la tolerancia. Como dije, ocupando en mi caso, en mi vida, en cuanto a la disciplina de los hijos, en cuanto al consejo, en cuanto al castigo, según mi mejor saber y entender, yo he sido tolerante, he sido estricto. Dios es el que al final va a juzgar mis acciones, en qué me equivoqué, en qué hice las cosas de una manera correcta. Pero todos y cada uno deberíamos de procurar que lo que hacemos lo hacemos en base a la palabra y sobre todo bajo la guianza del Espíritu de Dios. David no hizo eso aquí. En primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 5, lo que sucede es que ahora Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Vea el verso 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea que el papá, David, nunca lo corrigió, nunca lo regañó, nunca lo reprendió. Y como se habla de que este era muy hermoso, eso es lo que pasa con los niños hermosos, ¿verdad? Con los niños bonitos, ¿verdad? No es que la niña tan chula, no es que el niño, ¿cómo le voy a pegar a esta cosita tan bonita si es un bombón? ¿Y cómo? Se comete ese error. Entonces dice, además este era de muy hermoso parecer y había nacido después de... ¿Qué significa eso? Que para David, recuerde que Absalón era hermoso y a Absalón le crecía el cabello. Entonces para David, este otro hijo llamado Adonías era como el reemplazo, el sustituto. Él todavía seguía con el dolor de su hijo perdido. ¿Pero por qué murió su hijo? Por haber matado a su medio hermano. ¿Y por qué mataron al medio hermano? Por haber violado a la hermana. ¿Y por qué violaron a la hermana? Porque él no corrigió a sus hijos. Cuando nosotros no corregimos a los hijos, después vemos las consecuencias. Pero una vez más, tiene que haber una sensatez en cuanto a esto, de la disciplina, la tolerancia, la intolerancia, la paciencia, lo que permitimos, lo que no permitimos, dónde ponemos un alto, dónde todavía dejamos un poco más de libertad. Dios nos manda, Dios nos instruye a través de su palabra a que nos toleremos, nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Es una instrucción en todas nuestras relaciones. En el trabajo usted va a tener que tolerar a cierta gente, a su jefe probablemente, a los vecinos va a tener que tolerarle ciertas cosas, va a tener que soportarla. Pero particularmente la aplicación tiene que ver, según lo que estamos aprendiendo, con la familia, hermano. Tolere el mal carácter con el que se levantó su cónyuge ese día. Tolere un poco ahí la actitud de los hijos. Es la adolescencia, están creciendo, están un poco presionados por las hormonas, están un poco trastornados mentalmente. Déles un espacio, sea un poco flexible, no sea rígido, pero sí busque de Dios para saber dónde ponerle un alto a las cosas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar sobre esto. Aleluya. Soportándonos unos a otros con paciencia. Tolerar es la virtud de controlarse ante las provocaciones personales o las injusticias recibidas. Aplicación práctica con la que terminamos esta mañana. Tome la decisión de que por el poder del Espíritu Santo usted va a ser más tolerante con su esposo,
Usted va a ser más tolerante con su esposa, más tolerante con sus hijos, o sea, menos explosivo. Ser un poco más sobrio y mantener el dominio propio de sus acciones. Yo no sé cuántos aquí podemos reconocer que reaccionamos cuando ya nos sentimos incómodos. Pero Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea, la palabra sigue estando ahí para nosotros. ¿Cuántos reconocen esta mañana que no son muy mansos? ¿Cuántos reconocen que ceden ante la provocación? Esta mañana tenemos la oportunidad de venir delante de Dios y decir: Señor, yo necesito cambiar. Reconozco que caigo en la provocación, pero yo no quiero continuar siendo igual. Y yo sé que por tu espíritu, que es espíritu de poder, de dominio propio, yo puedo cambiar mi vida de una manera consciente. Podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero saber hasta dónde tolerar, qué tolerar, en qué ser intolerante. Dame sabiduría para hacer las cosas con propósito, con entendimiento. Dame sabiduría para poder hacer las cosas de manera que se alcancen beneficios y que tu nombre sea glorificado. ¿Quiere cerrar sus ojos y orar sobre esto? La aplicación de la palabra en su corazón depende de que usted abra su corazón para recibirlo. Padre Celestial, tú nos has llamado para ser tu pueblo. Somos nuevas criaturas. Nos has llamado a vida nueva. Esta mañana, Señor, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero